Buenas tardes, queridos estudiantes. Sean bienvenidos a nuestro espacio abierto para el aprendizaje número 2. Por favor, ¿me pueden confirmar si me ven y me escuchan correctamente para poder dar inicio a nuestra sesión? Buenas tardes a todos. ¿Cómo se encuentran, queridos estudiantes? Bueno, vamos a dar inicio. Recuerden que deben de ingresar con su nombre y apellido para poder anotar la asistencia y participación a estos espacios abiertos. Vamos a dar inicio. Les comparto las diapositivas y por favor recuerden avisarme cuando no logren escucharme. En ocasiones se pierde el audio, entonces por favor mándenme un mensajito de inmediato para poder solucionarlo. Bueno. Luis, Daniel, buenas tardes. Vamos a dar inicio. Les comparto las diapositivas, queridos estudiantes. Y por favor, ¿me pueden indicar cuándo ya logren visualizarlas? Y por favor, también recuerden, queridos estudiantes, ingresar con su nombre y apellido, por favor, para poder anotar sus participaciones. Si ya no les es posible cambiar su nombre, por favor, escríbanlo en el chat. Buenas tardes, Yaelis, Claudia. ¿Cómo se encuentra? Bueno, vamos a dar inicio. Recuerden que estamos en nuestro módulo 2 que se titula De la información al conocimiento. Yo soy su asesora virtual, Karina Elizabeth Cerecero Martínez, y los estaré acompañando durante este módulo. Bueno, vamos a dar inicio con los objetivos de nuestra sesión. Son explicar los contenidos de la unidad 1 y explicar la actividad integradora número 2 y un espacio para las dudas, queridos estudiantes. Es lo que vamos a ver en esta sesión. Bueno, ahora me gustaría, queridos estudiantes, que me compartieran qué acción te ayudó esta primera semana para comprender los contenidos del módulo, es decir, qué te ayudó a ti, qué le puedes compartir a tus compañeros, qué les puedes recomendar y qué lugar elegiste para estudiar.
A ver, ¿qué nos puedes compartir? ¿Qué te ayudó a ti? ¿Qué le puedes compartir a tus compañeros que les servirá de mucha ayuda? ¿Qué puedes tú compartir, querido estudiante? ¿Qué le puedes compartir a tus compañeros? ¿Qué fue lo que les ayudó? ¿Qué hicieron en esta semana? Dice Luis, a mí me ayudó investigar información sobre el tema para tener una idea principal del tema y elegí mi casa por mi comodidad. Así es, Luis, debían de elegir un lugar de su hogar. Dentro de su hogar, ¿qué área en específico ustedes eligieron? Dice Claudia, la acción que me ayudó fue leer todos los documentos que vienen en plataforma y el lugar que elegí fue mi cuarto. Muy bien, eso que mencionas, Claudia, es muy importante. Deben de leer los recursos de la plataforma. Eso les servirá mucho, pero también, como lo dice su compañero Luis, en ocasiones es necesario investigar otro, otro recurso para complementar la información. Dice Yaelis, a mí me ayudó revisar los recursos de la plataforma para ayudarnos más en las actividades y elegí mi cuarto. Dice Luis, el área en específica, perdón, fue mi sala. Muy bien, queridos estudiantes, pues me alegra mucho que les sirva los recursos que yo les comparto, los recursos que están en plataforma. Ustedes los deben de revisar, consultar extras si son necesarios para que ustedes logren comprender los contenidos del módulo. Y recuerden que también es muy importante que ustedes tengan destinado un lugar para realizar sus actividades de prepa en línea. Esto les va a favorecer a ustedes a que aprendan de una mejor manera. Esto no quiere decir que, por ejemplo, si ustedes los que trabajan y que solo pueden realizar a lo mejor sus actividades en el transcurso o leer los recursos en el transcurso que van a su trabajo, eso no quiere decir que no lo pueden hacer. Claro que lo pueden hacer, pero pues se nos va a dificultar un poco concentrarnos, entender los recursos, pero claro que es posible. Bueno, queridos estudiantes, ahora vamos a iniciar con los temas que nos tocan esta sesión. Dice Lisette, yo me ayudo a organizarme para hacer mis actividades. Claro, eso también es muy importante, que ustedes se organicen, que tengan un tiempo destinado para realizar sus estudios de prepa. Eso también es importante, que ustedes organicen bien sus tiempos. Bueno, vamos a iniciar, queridos estudiantes, con el tema del plagio académico. Considero que es de suma importancia que ustedes siempre lo tengan presentes para evitarlo y más que nada saber qué es.
Bueno, recuerden que el plagio académico ocurre cuando quien escribe usa repetidamente más de cuatro palabras de una fuente sin el uso de comillas y sin una referencia precisa a la fuente original en un trabajo que el autor presenta como su propia investigación. El plagio académico es una de las faltas a la integridad académica que consiste en apropiarse de cualquier producto intelectual ajeno sin dar crédito al autor. Y bueno, recuerden que este tema viene de la mano al uso adecuado de la información, que es lo que solicita Prepa en línea, que cuando ustedes utilizan información, pues hagan un uso adecuado de ella. ¿Y cómo lo van a hacer? Bueno, para hacer un uso adecuado de la información, debemos de hacer citas, hacer paráfrasis y colocar sus fuentes de consulta. Estas tres acciones o estas tres, ustedes siempre las deben de integrar en todas sus actividades. Y lo más importante, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, primero que nada, deben de saber que la paráfrasis se trata de explicar un texto con las propias palabras sin cambiar el sentido original. Yo aquí les puse un ejemplo. Más vale prevenir que curar. Un ejemplo sería, es mejor anticiparse a los problemas que luego tener que resolverlos cuando ya ocurrieron. A ver, ustedes, ¿qué otra paráfrasis pueden hacer de esta frase? Más vale prevenir que curar. ¿Cómo lo pueden parafrasear? Recuerden que debemos de explicar lo mismo, pero con otras palabras. ¿Cómo podemos decir lo mismo, pero con otras palabras? A ver, ustedes, díganme un ejemplo de más vale prevenir que curar. ¿Cómo harían ustedes, queridos estudiantes, esta paráfrasis? A ver, dice Claudia, es mejor no hacerlo para luego no lamentar. Dice Lizeth, más vale prevenir que curar. Bueno, recuerden que la paráfrasis, queridos estudiantes,
Pues es decir lo mismo, pero con otras palabras. Otro ejemplo sería más vale prevenir que lamentar. Dice Luis, la curiosidad mató al gato. Ser más curioso de lo normal puede tener consecuencias. Y también está bien, Daniel, pero yo solicité que hicieran una paráfrasis de esta frase, de más vale prevenir que curar. No es necesario, queridos estudiantes, que ustedes busquen en internet otro ejemplo, sino con este mismo ejemplo deben de hacer su paráfrasis, pero no se preocupen. Vamos a continuar ahora con las citas. Recuerden que las citas es el espacio que ustedes le deben de dar al autor dentro de su actividad y con ello están haciendo mención que las ideas que se encuentran en su actividad pues son basadas en el autor que están mencionando. Bueno, ¿cómo las pueden incluir? Las pueden incluir al inicio de su párrafo, iniciando nombre y apellido del autor, entre paréntesis el año de publicación y posteriormente la idea que tú quieres retomar del autor, entre comillas. También puedes iniciar tu párrafo con las ideas del autor y al finalizar colocas entre paréntesis nombre y apellido del autor. Ahora, las referencias. Por otro lado, las referencias son todos los recursos que ustedes consultan para realizar sus actividades. Bueno, y aquí ya les puse un ejemplo de cómo referenciar un recurso de la plataforma. Queridos estudiantes, aquí si gustan tomarle captura de pantalla, deben de iniciar con nombre y apellido del autor, entre paréntesis la fecha de publicación, posteriormente el título del recurso con letra cursiva, la editorial o fuente y para finalizar el enlace. Y aquí les puse, por ejemplo, si ustedes consultan el recurso que se titula el resumen, aquí ya les puse un ejemplo de cómo deben de realizar su referencia. Les doy unos segunditos para que le tomen captura de pantalla. Considero que es importante pues que lo tengan presente. Este ejemplo. Muy bien, queridos estudiantes, ¿no tienen ninguna duda con este tema? ¿Alguna pregunta que tengan sobre cómo realizar sus citas, cómo realizar sus referencias?
Bueno, queridos estudiantes, vamos a continuar entonces con su actividad integradora número 2 que se titula Mi historia. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Deben de leer muy bien las instrucciones, queridos estudiantes, siempre en todas sus actividades. ¿Y cómo lo van a hacer? Bueno, primero que nada dice, imagina que un reportero te visita y quiere saber tu historia. Piensa cómo relatarías tu vida. En un procesador de texto, es en Word, queridos estudiantes, redacta un relato sobre tu historia de vida con una extensión mínima de una cuartilla y máximo de dos. Utiliza la fuente Arial 12 puntos y titúlalo El relato de mi historia. Bueno, aquí vienen las indicaciones. Debe de ser de una, máximo de dos cuartillas, con Arial 12 y como título le deben de poner el relato de mi historia. Bueno, una vez que ya sabemos esto, ahora vamos a ver. Dice el relato personal. El relato personal es una narración de un evento, anécdota o experiencia real vivida. Es una historia de no ficción sobre ti. Bueno, esta es una guía que a ustedes les ayudará para que escriban su relato. Primero deben de hacer la planificación y reflexión. Cuenta tu vida de forma cronológica e identifica los temas centrales. Es decir, aquí ustedes primero van a pensar qué es lo que quieren escribir y muy importante debe de tener una cronología. Por ejemplo, si ustedes quieren contar su trayectoria estudiantil, pues pueden iniciar cuando entraron al preescolar, después a la primaria, a la secundaria y cómo llegaron a prepa en línea. Después, la fase de estructura y narrativa. Es decir, debe de tener un inicio, un desarrollo y un cierre. Después, la escritura y exposición. Sé honesto y muy importante, cuando tú expongas tu relato, debes de usar tu propia voz. Bueno, una vez que ya escribiste tu relato, vas a elegir un párrafo. Un párrafo es de 5 a 10 líneas, el que ustedes gusten. Puede ser al inicio, en medio o al final, pero deben de elegir un párrafo. De ese párrafo que ustedes eligieron van a identificar las clases de palabras. Aquí pues vamos a recordar un poco las clases de español que tuvimos en primaria y van a identificar, por ejemplo, los verbos de color verde, los sustantivos de azul, los adjetivos de amarillo, los adverbios de color rosa, los artículos de gris y las preposiciones de color morado. Bueno, van a elegirlo. ¿Y cómo van a identificarlo? Bueno, primero que nada, los tipos de palabras. Y aquí también, si gustan tomarle captura de pantalla, considero que esta tablita a ustedes les ayudará para su actividad. Por ejemplo, los sustantivos
Son palabras que nombran objetos, personas, animales y lugares. Por ejemplo, perro, Paula, Madrid y chico. Los adjetivos son palabras para describir a los sustantivos. Por ejemplo, guapo, brillante, sencilla y grande. Los verbos son palabras que indican acciones, procesos o estados. Por ejemplo, comer, saltar, bailar y dormir. Los pronombres son palabras que sustituyen a un nombre o un sustantivo. Por ejemplo, nosotras, ellos, aquella, este. Los adverbios son palabras que modifican a los verbos, objetos y otros adverbios. Por ejemplo, aquí, quizás, mucho y mañana. Las preposiciones son palabras que relacionan a los elementos de una oración. Por ejemplo, con, a, hacia y sobre. Bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio de las clases de palabras. Por ejemplo, en esta imagen que ustedes ven, queridos estudiantes, ¿a qué clase de palabra pertenecen? Estas que les comparto, por ejemplo, beber, cocinar, comer, estudiar, lavar, meditar, pensar y soñar. Estas palabras, ¿a qué pertenecen? Dice Luis, son verbos. Muy bien, vamos a ver. En efecto, queridos estudiantes, son verbos. Muy bien, ahora los siguientes. Por ejemplo, niña, abuela, caperucita, perro, lobo, jirafa o tomate, cama, lápiz. ¿Estos a qué clase pertenecen? Sustantivos, a ver, veamos. Dicen que son sustantivos. Muy bien, son sustantivos. A ver, la siguiente. Recuerden que puede haber de tamaño, de forma, de color, de temperatura, de sabor. Por ejemplo, grande, pequeño, alto, bajo, redondo o cuadrado, amarillo, rojo, azul o verde.
¿Estos a qué clase de palabra pertenecen? A ver, dicen adjetivos, veamos. Muy bien, son adjetivos. A ver, por ejemplo, ahora la siguiente. Puede haber de lugar, de tiempo, de cantidad, por ejemplo, aquí, hoy, mañana más, allá, mañana menos. A ver, dicen adverbios, adverbios, todos votan por adverbios. Veamos muy bien, son adverbios. Ahora, la siguiente puede ser masculino o femenino. Por ejemplo, los, las, unos, unas. ¿Estos a qué clase de palabra creen que pertenecen? Estos, queridos estudiantes, son artículos. Bueno, a ver ahora los siguientes. Por ejemplo, a, desde, para, sobre, ante, en. ¿Estos a qué clase de palabra creen que pertenecen? Dicen las preposiciones. Veamos. Muy bien, queridos estudiantes, son preposiciones. Bueno, queridos estudiantes, vamos a hacer un último ejemplo de este tema de las clases de palabras. Bueno, si ustedes pueden observar en su pantallita,
hay un pequeño texto y de este pequeño texto van a identificar dos palabras y me van a decir a qué pertenecen. Por ejemplo, yo voy a elegir vivía y salió, son verbos. A ver, ¿ustedes qué palabras identifican y a qué clase pertenecen? A ver, ¿ustedes qué dos palabritas que eligen? Por ejemplo, a ver, su compañera Lisette. Grande y azul, adjetivos. Claudia. Manzana es sustantivo y amigo, adjetivo. A ver, ¿dónde está amigo? Déjenme en el encuentro. Amigo es... ¿Qué me dijiste? Perdón, ya encontré. Amigo es sustantivo, Claudia. Recuerda que los sustantivos nombran a las personas, objetos o cosas. Y el adjetivo las describe como son. Entonces, por ejemplo, amigo es sustantivo. Cabo y plantar serían verbos, dice Yaelis. Así es, Yaelis, son verbos.
Bueno, queridos estudiantes, así como ahorita hicimos este ejercicio, así van a hacer su actividad integradora. Por eso es importante que solamente elijan un solo párrafo. Deben de ir palabra por palabra identificando qué tipo de palabra es. Por ejemplo, aquí había qué tipo de palabra es, una, qué tipo de palabra es, ves, qué tipo de palabra es, muñeco, y así deben de ir palabra por palabra. Bueno, una vez que ustedes ya identificaron las clases de palabras, ahora van a relatar su relato en un audio o video. Y van a exponer su relato. Aquí pues pueden hacer un audio o pueden hacer un video como ustedes gusten. Aquí lo importante, como les mencioné al principio, es que lo hagan con su propia voz. Bueno, deben de compartirlo en el Drive o en YouTube. Aquí les voy a mostrar cómo hacerlo. Bueno, pueden hacerlo desde su teléfono, incluso desde la aplicación, por ejemplo, de WhatsApp. Entran a la aplicación, graban su audio o video, eligen un contacto al que ustedes se lo quieran mandar. Posteriormente lo identifican. Para esto, para que ustedes lo suban al Drive, deben de utilizar el correo institucional. Bueno, una vez que ya lo tienen en el Drive, lo van a seleccionar. Le van a dar clic derecho y les va a aparecer esto. Deben de darle aquí donde dice compartir para que se les abra esta pestañita. Y aquí deben de tener mucho cuidado. Aquí dice que cualquier miembro de este grupo puede verlo o cualquier persona con este enlace puede verlo. Aquí le deben de modificar porque en automático dice que sea privado el archivo. Entonces lo deben de modificar. Cuando ya lo modifiquen, ahora sí le van a dar en compartir y lo van a pegar en su archivo. Una vez que ya tengan su audio o video, van a escribir en un párrafo las diferencias que encontraron al expresarse de manera oral y escrita. Recuerden, un párrafo tiene de 5 a 10 líneas. Bueno, para que ustedes hagan esto, recuerden que la comunicación es el intercambio de información que se produce entre dos o más personas con el objetivo de aportar información y recibirla. En este proceso interviene un emisor, que es el individuo que da la información, y un receptor, que es quien la recibe. Bueno, también existe dos tipos de comunicación: la comunicación oral, que es la transmisión de información a través del habla, es decir, mediante palabras articuladas. Es una forma de comunicación verbal que se establece entre dos o más personas. Y la comunicación escrita, que es la transmisión de ideas, pensamientos o mensajes a través de palabras escritas. Es una herramienta fundamental en el ámbito académico, profesional y personal. Bueno, ¿cuáles son algunas características? En la oral se dice y se escucha, es espontánea, se rectifica, podemos usar acción corporal, utiliza modismo y es dinámica. En la escrita se dice, se escribe y se lee, es razonada, se evidencia, solo literaria, utiliza la gramática y es estática.
Y muy importante, no olvides integrar tus citas y referencias a tu actividad si consultaste esa información. Recuerda que debes hacer un uso adecuado de ella. ¿Tienen alguna duda, queridos estudiantes, sobre la realización de esta actividad? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No tienen ninguna duda o pregunta, queridos estudiantes? Bueno, queridos estudiantes, si no hay ninguna otra duda o pregunta, dice, ¿del audio se tiene que poner en la misma hoja de Word? Sí. Dice Claudia, se tiene que poner enlace y que hayas puesto los permisos. Así es. Solamente van a colocar el enlace, no vayan a poner el audio en el documento. Deben de subirlo a una plataforma, puede ser YouTube, puede ser Drive, pero ustedes que ya tienen el correo institucional, pues es más fácil subirlo a Drive, pero si gustan subirlo a YouTube, adelante. Pueden hacerlo. Bueno, si no tienen ninguna otra duda, vamos a continuar con los acuerdos. No hay extensiones de envío, queridos estudiantes. Las fechas límite de entrega son los días domingos a las 23:55. Cuida tus tiempos, no esperes al final. El día domingo, como les menciono, se satura la plataforma, pueden llegar a tener algún contratiempo. Segundas entregas. Hay segundas entregas solo en casos extremos, que son los reprobados. Tiene que estar en semana activa y su actividad no debe de tener plagio. Por ejemplo, si ustedes enviaron su actividad el día miércoles y por alguna razón enviaron una actividad equivocada del módulo pasado, entonces yo no la puedo evaluar, pues ahí no acreditan, pero la evalué el día jueves. Tienen viernes, sábado y domingo para realizar una segunda entrega. Por eso es importante que envíen sus actividades a tiempo. Y recuerda evitar el plagio, no copiar y pegar información de internet. Haz paráfrasis, citas textuales y referencias para hacer un uso adecuado de la información. Dice, es necesario que la actividad se realice en Word. Así es, ya Elis tiene que ser en Word. En las instrucciones lo menciona. Y recuerden, pues deben de acatar las instrucciones. Dice Claudia, creo que sí, ya que se tiene que hacer en un procesador de textos, pero también se puede hacer en Drive.
ya que también tiene procesador de textos. De preferencia, háganlo en Word, queridos estudiantes. Debe de estar, pues ustedes me deben de enviar el documento. No me vayan a enviar solo el enlace porque muchas veces me envían la portada, abajo el enlace y ya en ese enlace está toda su actividad completa. No, en ese mismo documento deben de hacer sus actividades. Dice Yaeli, ¿se puede hacer en documentos de Google? Pues de preferencia no, Yaelis. Si trabajas desde tu teléfono o desde una computadora, Yaelis. A ver, para poder solucionarte tu duda. Desde computadora. Entonces sí, hazlo con Word, Yaelis. Porque luego los documentos de Google como que se bloquean y no se pueden abrir. Entonces pudieras tener algún contratiempo ahí. Yo te sugiero que trabajes desde el Office. Recuerden, la entrega debe de ser un documento en Word. Dice, no puede entrar en Word ya que me pide una suscripción. Sí, pero puedes usar el gratis. Hay uno gratis, es básico y ese te sirve muy bien para tus actividades. Pero, por ejemplo, si tú te quieres arriesgar, Yaelis, y dices que no puedes y puedes entregar un documento de Google, hazlo, pero yo me voy a basar en evaluarle sus actividades de acuerdo a la rúbrica. Lean la rúbrica y ahí viene en específico cómo van a ser evaluados, que deben estar en documento de Word. Pero mándame un mensajito en la plataforma, Yaelis, y te comparto un tutorial de cómo descargues el Office. Pero solo recuérdame, por favor, Yaelis, mándame un mensajito en plataforma y te comparto el tutorial. Bueno, también es importante sus actividades formativas. Verifiquen que se guarden correctamente sus respuestas. Ha pasado que las contestan, pero no se guardan correctamente. Yo les sugiero que las contesten, vean que se guardaron, salgan y vuelvan a ingresar y verifiquen que se guardaron correctamente. Estas cierran de manera automática y no se puede abrir nuevamente. ¿Alguna otra duda que tengan, queridos estudiantes? ¿Alguna otra duda? Dice ya Elis, está bien, asesora. Gracias. No asesora. Muy bien, queridos estudiantes. Si no tienen ninguna otra duda, me despido de ustedes, queridos estudiantes. Pasen una excelente tarde, noche. Queda al pendiente de ustedes en plataforma de todos modos. Cualquier duda, cualquier pregunta, estoy para apoyarlos. Pasen una excelente tarde y muchas gracias por su atención, queridos estudiantes. Excelente fin de semana también para ustedes, Claudia. Estoy al pendiente de sus entregas. Cualquier duda o cualquier pregunta. Nos vemos. Y Yaelis, no se te vaya a olvidar mandarme un mensajito. Ahorita te voy a buscar un tutorial, por favor. Que tengan excelente tarde. Nos vemos.